Muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar nuestro comentario de la Carta a los Romanos. Estamos en este capítulo 3, empezando hoy ese capítulo, pero naturalmente es una continuación de todo lo que estamos ya viendo desde el principio de esta carta. Es el propósito del apóstol Pablo, es el hacernos ver que entre los gentiles y los judíos realmente no existe ninguna diferencia. En base a la cuestión de la circuncisión o de la no circuncisión, de la falta de ella, o también en relación a cualquier atributo de su conducta, a cualquier forma de la conducta de unos y de otros. Porque es verdad que al principio de esta carta el apóstol San Pablo nos habla de la corrupción dominante en el mundo gentil y cómo simplemente con unas pequeñas descripciones nos habla de esa corrupción que abarca diversos campos. Le llama aquí injusticia o falta de rectitud. Y esa palabra, tanto la palabra injusticia como la palabra justicia, ambas van a salir en esta carta muchísimas veces. Ya quedó claro en el capítulo segundo, de una manera, y en el capítulo primero también, que la corrupción del mundo gentil, de todos aquellos que están fuera del pueblo de Israel, es una cuestión evidente. Él menciona aquí algunas formas de corrupción y bien, la sociedad de su tiempo, como la sociedad de nuestro tiempo, en cualquier época, porque no tiene nada que ver la civilización general o el progreso científico, etcétera, no tiene nada que ver con estas cuestiones. Aquí estamos hablando de algo que existe desde el mismo momento de la caída y de la desobediencia de Adán y Eva. Es decir, la situación moral y espiritual de la humanidad es una situación que podemos decir permanentemente estancada. Desde el punto de vista moral, es lo mismo si miramos ahora una época como otra. Si miramos una edad antigua como una edad actual, moderna, contemporánea, es igual, porque las cosas que se refieren a la rebeldía del ser humano contra la ley de Dios no tienen variables, no hay variantes, no hay cambios. Estamos viendo salvajadas ahora en este tiempo en que vivimos, estamos viendo injusticias en el tiempo que vivimos y todo eso, si nos retrotraemos en la historia hacia atrás, es lo mismo. De manera que la Carta a los Romanos lo que hace es poner al descubierto la verdadera naturaleza humana, independientemente del grado de civilización, del grado de progreso científico, tecnológico, etc. Lo que hay en el corazón, en lo profundo del corazón del ser humano, no ha cambiado. Y ahí hemos de decir esto claramente, porque este es el mensaje que nos transmite no solo la Carta a los Romanos, nos transmite la Biblia entera. El corazón humano, el espíritu humano está ahí en la misma situación de entonces. Por lo tanto, la cuestión de gentil y judío, el apóstol aquí aborda ese tema porque al hablar primero de los gentiles se siente obligado a hablar a continuación de los judíos. Y lo veíamos en el capítulo 2 a partir del versículo 17. Ahí tenemos a los judíos prácticamente expuestos a la luz
de la verdad. Y la situación de los judíos, y para el apóstol Pablo esto es una cosa dura de decir, resulta que estos, los judíos, como él dice que yo también soy judío, él es de este pueblo, él es de esa cultura, pero resulta que hay un problema grande, y es el de la hipocresía, de la gran hipocresía que ha anidado dentro de ese pueblo. Aquellos que enseñaban a otros, pero no se enseñaban a sí mismos. Aquellos que decían que no había que adulterar, pero ellos adulteraban. Aquellos que abominaban los ídolos, pero también profanaban el templo. Y así tantas cosas que simplemente demuestran de una manera muy gráfica y muy clara que, como dice más adelante, no hay justo ni aun uno. Eso nos lo va a decir al final, casi, no al final, sino a la mitad del versículo 9 en adelante del capítulo siguiente, el capítulo 3. No hay justo ni aun uno. Esa es la meta a la cual el apóstol San Pablo quiere llegar, a describir la humanidad diciendo no hay nadie que por su propia conducta, por su propio carácter, por sus propias obras pueda demandar o exigir el perdón general y total de parte de Dios. No hay nadie a quien Dios pueda considerar justo lo suficiente para ser un heredero del reino de los cielos. No hay justo ni aun uno. Y este mensaje es un mensaje que duele, sobre todo en los tiempos, en cualquier época de la historia en que la humanidad se ha crecido, ha pensado que está llegando a nuevas metas de progreso, en que se preocupa ahora de ciertas cosas que antes no se podían hacer, etc. Muchas cosas que hoy día, precisamente en nuestro tiempo, hacen pensar a la sociedad donde vivimos que están muy altos en la escala de la justicia y de la verdad y de la honradez, etc. Pero todo eso es una apariencia, hemos de decirlo claramente. Naturalmente, si hablamos en el conjunto o respecto al conjunto, el conjunto de la sociedad, alguien me dirá, bueno, pero yo conozco una persona muy buena y yo tengo familiares muy buenos, yo tengo gente alrededor mía, compañeros muy honrados, y así podríamos nombrar ciertamente individualmente a personas que parecen ser justas y rectas. Algunos de ellos cristianos, claro está, muchos incluso. El cristiano tiene un plus, una especie, diríamos, de ayuda especial para que su conducta sea una conducta recta. ¿Por qué? Como ahora veremos, porque tiene la palabra de Dios. Pero en el mundo general, aunque ciertamente hay personas que se comportan bien, que tienen un carácter magnífico, etc., incluso que tienen un amor hacia el prójimo, pues eso, sin embargo, a los ojos de la ley de Dios no es suficiente. Porque la ley de Dios es tan estricta, tan verdadera y justa, que nos dice que la transgresión de un solo punto de esa ley ya nos hace culpables de todo. Y no es una injusticia eso. Es simplemente la demostración de que, aunque pensamos a veces que estamos haciendo las cosas bien y nos consideramos a veces buenas personas, no nos damos cuenta que eso queda completamente derribado, destruido por cualquier acto que hagamos contra la ley de Dios.
en pensamiento, en palabra, en obra, en cualquier forma. Por lo tanto, cuando dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, en ese capítulo 3, en el versículo 10 en adelante, pues está diciendo la realidad. Pero volvamos al tema de los judíos. Al principio del capítulo 3. Al principio del capítulo 3 se pregunta, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Una pregunta que viene de que antes de la pregunta, el apóstol ha puesto al pueblo judío en una muy mala imagen, que es real, que es verdadera. ¿Por qué? Pues porque, como dice él aquí, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, es decir, de los judíos. ¿Por qué? Por la hipocresía, porque ellos que se presentaban como maestros de todo el mundo, de toda la gentilidad, eran los primeros en todo lo bueno, según ellos, pero resulta que ellos que pretendían enseñar a otro, realmente a sí mismos no se enseñaban, es decir, no cumplían la ley. Y esta situación es la que dice, bueno, si acabo de decir, el apóstol dice que el pueblo judío está en una situación de hipocresía tan grande que en nada es mejor que los gentiles, entonces dice el capítulo 3:1, pues ¿de qué sirve o de qué aprovecha la circuncisión? La circuncisión era el símbolo externo, la marca externa en la propia carne de uno que significaba que uno era miembro de ese pueblo y que, por lo tanto, estaba sujeto a la ley y que tendría que conocer la ley, por lo menos la ley. Y la ley de Moisés, la ley que Dios había ido revelando progresivamente. Entonces, ¿tiene alguna ventaja ser judío? Si ya ha condenado a los gentiles y también ha dicho que los judíos no son mejores, la pregunta es, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Tiene alguna ventaja? ¿En qué aprovecha la circuncisión? Y aquí la respuesta es sorprendente, porque podríamos decir, claro, después del contexto del capítulo 2, decir, pues efectivamente, estar circuncidado no sirve para nada, porque el pueblo judío, tal como dice aquí, pero también como dicen los profetas antiguos, la condena que hay en el libro de Jeremías o los libros de Isaías y otros muchos profetas, esa condena que hay contra el pueblo de Dios, hasta tal punto que uno de ellos viene a decir de parte del Señor, dice, no sois mi pueblo, no sois mi pueblo. Dios llega a decir eso, no sois mi pueblo. De manera que los nivela al pueblo judío, el pueblo de Israel, los nivela con el pueblo gentil, porque dice, no sois mi pueblo. Y anuncia también que llegará un día en que los gentiles también serán llamados. Ese tema aparecerá en esta carta más adelante. Así que la pregunta continúa. ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Nuestra respuesta sería, pues de nada. No sirve para nada. Pero el apóstol dice, muchas. Nos quedamos un poco sorprendidos. Muchas ventajas del judío, si resulta que parecen peores que los gentiles, según esto, que por causa de ellos el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, que es algo terrible que por causa de una persona
que se considera creyente en el Dios verdadero, por su conducta, el nombre de ese Dios sea blasfemado, porque la gente alrededor nuestro no ve a ese Dios, no sabe nada de ese Dios, excepto que nosotros, los creyentes, hablamos de un Dios, del Dios de Yahvé, del Dios de Israel, etc. Y lo mismo entonces que ahora nuestra conducta influye mucho en la opinión que tienen las gentes acerca del Dios de Israel. Entonces, a mí me choca, ¿verdad? Vosotros supongo que también es chocante que diga el apóstol que la ventaja del judío, las ventajas son muchas, en todos los sentidos. Y dice primero, pero no esperéis segundo, tercero, cuarto, quinto. No, se queda con primero, solamente primero. Primero quiere decir aquí lo trascendental, la importancia. La ventaja número uno, ya no hace falta decir más, la número uno es que les fueron encomendados los oráculos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que al pueblo judío se le dio la palabra de Dios. Al pueblo judío se le encomendó la palabra de Dios. Y de ahí viene todo. Por lo tanto, las ventajas no es que sea primero una y ya está, es una que lo abarca todo, porque la gran ventaja del pueblo judío sobre el resto de la humanidad es que recibió la revelación, la palabra de Dios, y esa palabra es la que cambia todo, modifica todo, y por eso dice en muchos sentidos, mucho en todos los sentidos. Claro que sí. Yo creo que todos nosotros aquí podemos dar testimonio de cómo cambia nuestra vida en el momento que tenemos contacto o que hemos tenido contacto con la palabra de Dios. Un contacto sincero, profundo, realmente un contacto que no es una mera cuestión de superficial, sino que con seriedad, con devoción y con profundidad nos ponemos a escudriñar la palabra de Dios, que es de lo que se trata, escudriñar la palabra de Dios. El pueblo judío tenía la palabra de Dios y tenía gente que le enseñaba la palabra de Dios, tenían los profetas que predicaban de esa palabra, que le anunciaban las cosas, que les reprendían si era necesario, aplicando siempre el mensaje de Dios. Por lo tanto, esa es la gran diferencia. Es decir, en el momento en que compara el apóstol los gentiles con los judíos, dicen sí, los gentiles van muy mal, los judíos también van muy mal, incluso tal vez peor, porque cuando uno conoce la verdad y le vuelve la espalda, pues es peor todavía. Sin embargo, a la hora de la verdad, esa comparación entre judío y gentil se vuelve a favor del judío por una causa, que es que ellos han recibido en depósito la palabra de Dios. Son los depositarios de la palabra de Dios. Tienen acceso a ella y por lo tanto siempre que la palabra de Dios está presente en nuestra vida, pues existe una esperanza de un remedio, de un cambio, de una transformación, de una conversión. La palabra de Dios es el medio fundamental para la conversión de las personas.
Eso, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Está vinculada la palabra de Dios a la recepción del don de la fe. Y lo cual significa que produce un acto de regeneración espiritual, de un verdadero nuevo nacimiento. Sin la palabra de Dios no hay solución. Sin la palabra de Dios no hay forma de acceder, de llegar al núcleo de la salvación, al conocimiento de la verdad que está en Jesucristo mismo, porque todo eso está contenido en la palabra. Por eso, fijaos que es tan necesario que aprendamos a tener un amor especial y un contacto asiduo, permanente, con las Escrituras, con la palabra de Dios. La palabra, lo primero, la lectura personal. Lo primero, la lectura personal. Dedicarle un tiempo, regularmente, no una vez cada 3 meses, sino, si es posible, a diario, un poco, un tiempo, siempre la palabra de Dios cerca de nuestra mente y de nuestro corazón. Pero también la enseñanza, porque Dios ha puesto en la Iglesia a aquellos que puedan enseñar la palabra, siempre y cuando la enseñen con fidelidad y en verdad, y que enseñen todo el consejo de Dios. Eso ya es una responsabilidad de los hermanos que escuchan, para que estén atentos siempre. Pero eso es necesario, ¿verdad? Por lo tanto, la predicación de la palabra es uno de los privilegios que tenemos nosotros, heredados de los propios creyentes judíos de aquellos tiempos. Esa es la realidad. No os extrañe que por lo menos aquí en esta iglesia le dediquemos un tiempo, no mucho, pero un tiempo a la predicación. Yo sé que para muchas personas hoy, un sermón de media hora es una barbaridad, les parece larguísimo. A lo mejor estarán cantando 2 horas seguidas, pero un sermón no lo quieren escuchar. Yo no sé si es culpa del predicador o si es culpa del que oye, pero es un dato muy negativo. La palabra de Dios se tiene que explicar, exponer, aplicar de alguna forma. Por lo tanto, no os canséis de un sermón de media hora, os lo ruego, porque es necesario estudiarla, desentrañar el sentido de lo que está escrito. Así que ellos recibieron los oráculos de Dios, los oráculos, es decir, las palabras de Dios. Pero, claro, podemos preguntarnos, ¿también recibieron otra cosa? Sí, recibieron la circuncisión. ¿Os acordáis del libro del Génesis, capítulo 17, donde se habla de cómo el Señor ordenó a Abraham que hiciera la circuncisión a la gente de su familia, básicamente, y de allí en adelante a todo el pueblo que iba a juntarse alrededor de Abraham? Y la circuncisión vino a ser algo así como la bandera para poder decir: yo soy diferente, yo soy de un pueblo elegido, yo soy de un pueblo que está en el centro del interés de Dios mismo. Y poco a poco la circuncisión se fue convirtiendo en el emblema supremo, en la señal definitiva de que uno estaba en buena relación con Dios. Es decir, si soy circuncidado, ya estoy bien, ya lo tengo todo. Y esa especie de petulancia
de presunción, iba a acarrear grandes daños dentro del pueblo de Dios, porque abandonaron completamente la idea de justicia, de verdad, de amor, de misericordia, del perdón, etc. Todas esas cosas, y se centraron solamente en las ceremonias, en los sacrificios, en las ofrendas especiales y sobre todo en el hecho de que eran circuncidados. El peligro de eso está en que la Iglesia cristiana puede caer en algo parecido. En realidad, una gran parte de la Iglesia cristiana, vamos a llamarla así, o de una parte de la Iglesia visible, tiene su propia idea del bautismo. En la Iglesia Católica Romana, lo importante es el bautismo, tanto porque es un sacramento que imprime carácter, que significa que con ello el pecado original, que es realmente, en realidad es la corrupción de la naturaleza humana, porque no se trata de un pecado que ocurrió en el Edén, se trata de que aquel pecado cambió la estructura de la naturaleza humana. Y aquellos que antes de pecar contra Dios eran justos y rectos, después de eso pasaron a ser rebeldes y desobedientes. Su naturaleza había cambiado en su espíritu. Y he aquí que poco a poco el bautismo, que viene a tener una sustitución en la circuncisión, es un símbolo que en el fondo, aunque la forma no sea igual, el fondo está diciéndonos lo mismo, pues resulta que hay una parte del cristianismo, que es lo que podemos llamar toda la Iglesia Católica Romana, que piensa que si estás bautizado ya eres cristiano. Y bueno, algo así como que, por lo tanto, no te puedes condenar. Y eso es una idea extendida por todas partes en el mundo católico. No están libres del todo los que llamamos los protestantes, porque hay grupos o denominaciones protestantes que también entienden que el bautismo es lo principal, prácticamente. Y unos porque se bautizan de mayores y se bautizan por inmersión, otros porque se bautizan de pequeños y no creen igual que los católicos, pero bueno, están bautizados y al fin y al cabo eso es importante. Y así hay una confusión, hay una forma muy extraña de considerar el bautismo. Igual que los judíos tenían una forma muy extraña de considerar la circuncisión. Tengamos cuidado con eso. No pensemos que el bautismo es todo. El bautismo es un signo importante, es una señal importante, es una señal que el Señor ha ordenado y que debemos cumplir. Cumplimos con nuestros hijos porque los consideramos parte de la Iglesia de Dios, dentro del pacto de Dios con su pueblo. Para vosotros y para vuestros hijos es la promesa, y por tanto la señal es la señal de la promesa. Es una promesa nada más. No convierte a los niños, no los convierte en criaturas ya definitivamente regeneradas, no, pero es una promesa que hay ahí. Tienen la promesa de Dios. Los niños tienen la promesa, y la promesa, juntamente con la instrucción que reciban de sus padres, tiene una gran posibilidad de llegar al fin de la vida de esa criatura dentro del camino de Dios. Y por lo tanto debemos de obedecer el primer punto, que es bautizarlos, como los judíos daban la circuncisión, pero luego hemos de criar a nuestros hijos
también en la idea de que han de perseverar, tienen que perseverar en la fe. Precisamente hoy vamos a tener un acto de bautismo de 2 criaturas, por eso también he tomado esa desviación, porque al fin y al cabo es como si preguntara al apóstol, como hace aquí, entonces, ¿de qué aprovecha la circuncisión? Después de lo que ha dicho podría decir de nada, no, de mucho. Nosotros igual con el bautismo. ¿De qué aprovecha el bautismo? O alguno podría decir, pues de nada, porque mira, yo conozco gente bautizada que es la peor del mundo. Pues no, hemos de decir, el bautismo aprovecha de mucho, porque con el bautismo estamos poniendo a esa persona, a esa criatura, en la órbita de la palabra de Dios, de los oráculos de Dios, de la palabra de Dios, la revelación de Dios. De manera que si los padres perseveran en darles una enseñanza, un ejemplo dentro de lo que cada uno puede hacer, pues hay una gran posibilidad de que esa persona llegue al final de sus días como creyente, confiando en el Señor. Porque los primeros evangelizadores son los padres y tenemos que asumir esa responsabilidad también. Bien, como tenemos hoy Santa Cena y tenemos el bautismo, no voy a alargarme más en este pasaje. El próximo día terminaremos un poco más del tema de hoy, pero ya nos iremos hacia el resto del capítulo 3, o avanzaremos en el capítulo 3. De manera que, hermanos, considerad cómo en esta carta el apóstol está tocando cuestiones muy fundamentales, muy importantes en respecto a nuestra relación con Dios y cómo a Dios debemos de agradarle obedeciendo sus mandamientos. Y esa es la cuestión fundamental para todos nosotros también en el día de hoy. Que el Señor os bendiga y que Él os dé su paz.